cómo fue el nacimiento de nuestro Señor. Y decíamos que esas historias están ahí, no solamente para que quedaran en la historia, ¿cierto?, como algo bonito, sino que recordémonos que el Señor está avanzando hacia una solución en la humanidad. El problema fue que el hombre pecó en el jardín del Edén, ¿cierto? Y por ese pecado dice que entró la muerte al hombre, o entró el pecado también al hombre. El pecado es la consecuencia de la muerte. El pecado es esa naturaleza contraria a lo que es Dios, y es una naturaleza misma, que nos lleva a cometer muchos pecados, sí, pero el asunto está en que pecamos y morimos, ¿no? Y eso es muy evidente para nosotros. Y entonces el Señor está avanzando hacia esa solución, y vimos algo que se aproximaba al Antiguo Testamento, hacia de manera general lo que el Señor hizo en el Antiguo Testamento, lo que el Señor hizo justo antes del nacimiento del Señor, como ese ministerio de Juan el Bautista, que es como la preparación de la tierra para que el Señor Jesús pueda venir aquí a la tierra, para que el Hijo de Dios se encarne aquí en la tierra. Y como decíamos, todo esto no es solamente una historia, ¿cierto? El Señor ahora quiere ponerse en nuestro corazón y restaurar lo que perdimos en Adán, lo que perdimos en el jardín del Edén. Así que esta historia también nos habla de lo que el Señor quiere hacer en nuestros corazones, en cada uno de nosotros. Así que cuando leemos esa historia también estamos leyendo lo que el Señor quiere hacer en nuestros corazones y lo que Él va a hacer en nuestros corazones. Hay una preparación de la tierra para que Él pueda venir a nuestro corazón. Y vimos que había como esa etapa donde el Señor nos preparaba, ¿cierto? Que nos hacía conscientes de nuestra necesidad de Él, nos hacía conscientes de nuestro pecado, nos hacía conscientes de que estábamos lejos del Señor, lejos de Él, y al mismo tiempo de nuestro vacío, de nuestra necesidad. Y todo eso fue lo que hizo Juan el Bautista, ¿cierto? Decirle a la humanidad: arrepiéntanse. Pero no me voy a arrepentir si no sé de qué, si no tengo todavía conciencia de qué, ¿cierto? Así que Juan el Bautista hizo ver a los hombres que necesitábamos arrepentirnos y pedir perdón a Dios. Y ahí fue que vino el Señor Jesús, ¿cierto? Ya vimos un poco de eso. Y vimos cómo nació el Señor Jesús. Nos hablaba mucho ese pesebre, las circunstancias, lo que Él escogió para nacer, cómo en esa etapa donde el Señor Jesús es un bebé, ¿cierto? Se le vino encima todo el enemigo, todo el diablo encima a través de Herodes, que quería matarlo, que persiguiéndolo, José y María tratando como de esconder ese bebé que había nacido en la tierra, que era el nacimiento del Hijo de Dios aquí en la tierra, que venía a salvar al mundo, o sea, a corregir, a resolver el problema que se presentó en el Edén. Y vamos a ver cómo el Señor resuelve ese problema, ¿cierto? Y por qué el Señor tiene que hacerlo así, por qué Él tiene que pasar y por qué la Biblia expresa todas estas cosas. No están de sobra, ¿no? Hasta que el Señor Jesús nació, ¿cierto? Nació. Y la Biblia también nos habla de esa parte cuando el Señor Jesús fue desde su niñez hasta la juventud. Esa es otra etapa en el desarrollo de la obra de Dios, ¿cierto? Esta es la etapa fundamental de todo el plan de Dios. La obra del Señor Jesús aquí en la tierra es lo que arregla el problema que se presentó en el Edén y que, como habíamos estudiado antes, se inició en los cielos, cuando se reveló el diablo, cuando se reveló Satanás. Así que toda esta es la manera como el Señor va a arreglar. Pero claro, vamos a irlo entendiendo así en esas fases, en ese proceso. Entonces, leamos esa parte de la juventud del Señor Jesús. ¿Amén? De por qué la Biblia nos narra acerca de la juventud del Señor Jesús, ¿no? Entonces, leamos algunos pasajes, pero leámoslo también, no solamente como una historia. Tenemos que leerlo también como algo que se va a hacer vivo en nosotros, ¿cierto? Que esa juventud del Señor Jesús también tiene que pasar a ser una realidad en nosotros, y también esa juventud del Señor Jesús va a implicar una solución frente al problema. Así que tenemos como esa triple, digámoslo así, visión, ¿no? Es decir, como que ver la historia de Él también nos debe indicar cómo va a ser nuestra historia. También. O sea, cuál es el proceso que Él vivió para madurar,
como semejado al proceso que cada uno de nosotros vive, porque como Cristo entra a vivir en nosotros, nos tiene que ir formando como Él se formó. Así es. Entonces, hermanos, entonces, como lo que decía Linita, es cierto, una lectura que tenemos que hacer es desde ese punto de vista, ver cómo esto pasa en nuestros corazones y pasa en nuestra realidad. No estamos leyendo solo historia, estamos leyendo algo vivo, algo que todavía es vital en nosotros. También estamos leyendo la solución a un problema macro, ¿no?, de humanidad también, ¿cierto? Y claro, también estamos leyendo algo que evidentemente fue historia. No, esto no es solamente metáforas y solamente poesía, esto fue algo también evidentemente histórico. Pero entonces miremos, ya que Linita mencionaba eso, antes de ir al Evangelio, hay un versículo en la primera epístola del apóstol Juan, no en el Evangelio, sino en la epístola de Juan. Juan 1. Primera de Juan, capítulo 2. Mire cómo dice así, versículo 12. Mire cómo va a escribir el apóstol Juan, versículo 12. Os escribo a vosotros, hijitos. ¿Sí? Esta palabra hijitos en el griego es una palabra que se usa para los niños pequeños. Hijitos. ¿Sí ves? Y dice así, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Versículo 13. Os escribo a vosotros, padres. Fíjese. Os escribo a vosotros, hijitos. O sea que hay unos que son hijitos, hay unos que son niños. ¿Sí ves? Otros que son padres. Y incluso va a decir más adelante, dice, porque conocéis hasta desde el principio, os escribo a vosotros, ¿quiénes? Jóvenes. Porque habéis vencido al maligno. Esto es importante, porque habéis vencido al maligno. ¿Cierto? Vuelve y dice, os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Entonces fíjense que el apóstol Juan, por el Espíritu Santo, hace como esa distinción, ¿cierto?, que tiene que ver con el grado de madurez, ¿cierto?, que tiene que ver en este caso también con la edad, ¿cierto? Os escribo a vosotros, hijitos, os escribo a vosotros, jóvenes, y os escribo a vosotros, padres, ¿cierto? Son como esas etapas, ¿cierto? Y esas etapas hablan también de nuestras etapas en el camino del Señor, hablando espiritualmente, ¿cierto? Y fíjense que esas etapas están para enseñarnos a nosotros cosas espirituales, ¿cierto? Y fíjense que en el Señor también se narra esas etapas. El Señor cuando nació, el Señor cuando es bebé, el Señor cuando es niño, el Señor cuando es joven, el Señor cuando es adulto y el Señor, ¿cierto?, cuando ya tiene que ir a la cruz del Calvario. Entonces fíjense que sí existen esas etapas, esos desarrollos en nuestra vida espiritual, ¿cierto? Vimos que cuando leíamos la historia del Señor Jesús como bebé, ¿cierto?, que estaba cuidado ¿de quién? De sus padres, ¿cierto? O sea, si José no entiende el sueño, no entiende la revelación que el Espíritu Santo le dio de irse a Egipto mientras Herodes mataba a todos los niños menores de 2 años, ¿cierto?, pues él hubiera podido morir ahí, ¿cierto? Y uno cuando es niño, uno está sujeto al cuidado de su padre, ¿cierto? En nuestro caso, nuestro Padre Celestial, ¿cierto? Él es el que está guardándonos y velándonos, y decíamos que es un milagro a la final que nosotros podamos recibir al Señor Jesús, que el Señor Jesús pueda nacer en nuestro corazón. Es una obra en contra del enemigo, es una obra en contra de Satanás, es una obra en contra de todas las adversidades. A la final la posibilidad de que el Señor Jesús pudiera nacer eran más bien pocas. Y si después de nacer lo iban a matar, todavía son más difíciles. Esa es la etapa de siendo el Señor Jesús como bebé, ¿cierto? Ese cuidado que tiene el Padre, guardándolo de todos los males. Y así somos nosotros en nuestra vida espiritual, hermanos. Cuando nosotros recibimos al Señor, ¿cierto?, estamos en sus manos y Él nos va a guardar, nos va a cuidar. Casi que la fe va a depender más de Él que en nosotros mismos. Así es. Nosotros somos tan pequeños, somos tan débiles en Él, que Él es el que nos cuida, ¿cierto? Ahora, claro, nosotros como niños también tenemos cierto comportamiento, ¿cierto? ¿Cómo es un niño? ¿Cómo es un bebé? Llora por todo. Berrinchoso. Es chinchoso, muchas Bien veces no entiende, ¿cierto? Es bien quejeta, ¿cierto? Sí. Quiere ser complacido en todo, ¿cierto? Y todo eso, ¿cierto? Y quiere ser el centro de atención también. Claro, quiere ser el centro de atención y todo esto, pero gracias al Señor, pues que todo esto a la final es normal en un proceso de niñez, ¿cierto? Pero lo importante, todas esas circunstancias que son adversas a que el Señor se desarrolle en nosotros, estamos en sus manos, ¿cierto? Y Él es quien nos cuida.
Y claro, no es que no es que en un momento donde ya no nos cuide más. Claro que no. Siempre nos va a estar cuidando, ¿cierto? Aunque seamos ya con barba y todo, pero mi mamá todavía me dice... Qué paciencia la que tiene. Exactamente. Entonces, veamos un poquito más de otra etapa que se describió aquí en la Biblia para nosotros. Habíamos leído en el Evangelio de Lucas, leamos el Evangelio de Lucas que nos habla más de eso. Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2. Y habíamos leído hasta el versículo 38. Leamos el versículo 39. Porque es la siguiente etapa. Fíjese que el versículo 21 decía, cumplidos los 8 días para circuncidar al niño. ¿Sí es? Y la Biblia nos narra lo que fue la niñez del Señor Jesús. Ahora sí, versículo 39, dice así. Después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Y este versículo es clave, versículo 40. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, ¿cierto? Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, hermanos. Llenarnos de él. ¿Qué pasa un bebé que nace bien? Porque cuando ha estado en el vientre de su madre, ha tomado todos sus nutrientes de su madre. Pero si ese niño nace y dejamos, pongamos en un caso real, ¿qué pasaría si un niño se deja 3 días después de nacido sin darle leche? Se muere. Claro, se va a enfermar, ¿cierto? Y si no hay una atención, el problema puede llegar a ser muy grave. Entonces fíjese que esto es lo que pasó al Señor. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Versículo 41. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, o sea que ¿cuál era la vida del Señor Jesús desde esos 8 días cuando fue presentado hasta aquí? Según este versículo, todos los años iba a la Pascua a Jerusalén, ¿cierto? Esa es la normalidad en el Señor Jesús. No está ocultando absolutamente nada. ¿Y qué hacía el Señor entre esa niñez? Crecer, fortalecerse, llenarse de sabiduría, ¿cierto? Esa es la niñez, esa es la juventud. La niñez y el paso de la niñez a la juventud. Y dice, cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén, y fíjese este otro versículo que es clave, conforme a la costumbre de la fiesta. ¿Ve? Así que podríamos decir que hay algo que se esté ocultando del Señor, de su desarrollo. Entonces, ¿quiénes dicen que hay los 30 años perdidos? Que de los 12 a los 30. Que de los 12 a los 30 no se supo qué se hizo. Unos dicen que se fue por allá a practicar yoga y que se fue al Tíbet y que no sé qué. Pero eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice, todos los años iba a Jerusalén a la fiesta de la Pascua. Falta comprensión de lectura. Exacto. Y conforme a su costumbre. O sea que fíjese que el Señor Jesús estaba al cuidado de sus padres. Él era un niño, hasta aquí tiene 12 años. Va todos los días, todos los años a Jerusalén a la Pascua. O sea que él iba entendiendo que era todo esto. Y me llama la atención que sea la fiesta de la Pascua justo la referencia que ponga la Biblia. Porque, sí, la Pascua era la primera fiesta, era con la que se abría el año judío. Pero habían otras 7 fiestas. Lo curioso que ponga por referencia la Pascua. ¿Por qué curioso? ¿Se acuerdan cuál es la Pascua? ¿Cuándo fue la primera vez que se hizo la Pascua? ¿Cuál fue el motivo de que hubiese Pascua en Israel? Cuando los israelitas salieron de Egipto. ¿Y qué era esa Pascua? Sacrificar el cordero. Pero antes de sacrificar el cordero, que sabemos que habla de la muerte en la cruz del Señor Jesús, antes de sacrificar el cordero, ¿cierto? No se podía sacrificar cualquier cordero. Antes del momento final, ¿sabe qué había que hacer? Ese cordero, antes de ser sacrificado, había durado 4 días en observación. 4 días había que guardarlo. ¿Sí? O sea que esos días antes, ¿cierto? Realmente no me acuerdo si eran 4 o 10 días, porque ahora ya se me confundió. Entonces, leámoslo rápido.
¿4? En Éxodo dice, ¿cierto? ¿4? Ah, bueno, listo. Qué bueno. Exactamente. Entonces, los 4 días anteriores era para examinar el cordero. ¿Qué quiere decir? Había que ver esos 4 días. No decía que el cordero, digamos, faltando 2 días, se enfermara y era un cordero enfermo. No se podía sacrificar. ¿Ve? Listo. Y al último día, al cuarto, o sea, al 14º día, se sacrificaba el cordero. ¿Ve? ¿De qué nos habla esto? De esas etapas que el Señor Jesús mismo está cursando aquí en la tierra, porque Él es el Cordero de Dios, ¿ve? Que quita el pecado del mundo, como lo hizo en Israel. ¿Para qué se sacrificaba ese cordero? Para que la sangre de ese cordero se untara en las puertas por fuera de la casa donde había israelitas, porque esa noche iba a venir el ángel de la muerte y iba a matar a todos los primogénitos en donde no estuviera la señal de la sangre por fuera de la puerta. ¿De qué nos hablaba todo eso? De la obra del Señor Jesús por nosotros. Amén. Él es el Cordero que entregó su sangre para perdonar nuestros pecados. Ya nosotros tenemos vida eterna. ¿Ve? Eso dice la Biblia. ¿Ve? Pero antes de ese sacrificio había 14 días. Al día siguiente que comieron la Pascua fue que Israel fue liberado de Egipto. ¿Ve? Al día siguiente de la Pascua. O sea que el Señor Jesús, antes de ir a la cruz, tiene que pasar por todas esas. Así que si decimos, esta etapa que se nos está narrando en la Biblia, es como la preparación de ese Cordero para que Él pueda ir a la cruz. Amén. Vamos a leerlo. Entonces dice así. Entonces imagínense el Señor yendo todos los días a la Pascua, ¿no? Y Él iba creciendo en sabiduría. O sea que Él iba entendiendo lo que significaba ese Cordero. Claro, ya hacia adelante, ya el Señor sabe que el Cordero real es Él y que Él es el que va a ser sacrificado. Por eso en los Evangelios, en el Evangelio de Juan específicamente, la Pascua es como un termómetro, como un cronómetro. Siempre el tiempo se refiere a la Pascua. Tú empiezas a leer el Evangelio de Juan y empiezas a decir, estaba cerca la Pascua de los judíos. ¿Sí? 6 días antes de la Pascua. El día de la Pascua. ¿Sí me explico? Siempre la Pascua es la referencia. Así que aquí nos estamos encaminando hacia la cruz del Calvario, que es la Pascua verdadera, la Pascua real. ¿Sí? ¿Y qué está haciendo el Señor antes de ir a la cruz? Yendo a la Pascua, entendiendo la Pascua, ¿ve? Llenándose de sabiduría, porque acordémonos que Él es hombre perfecto también. O sea, Él va aprendiendo también. La Biblia dice que el Señor Jesús aprendió, pero si Él es Dios, sí, pero Él también se hizo hombre. Él quiso asumir la condición de hombre real, ¿cierto? Pero claro, en Él no hay pecado, ¿cierto? Y además Él también está en comunión con su Padre. Entonces Él va entendiendo cada año que iba a la Pascua, Él se da cuenta hacia dónde lleva la obra de Dios. ¿Amén? Hacia dónde es que el Señor está revelando lo que Él quiere hacer. Entonces dice el versículo 43, al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron caminos de un día. Y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Mire que aquí están los parientes y los conocidos. Y entre los parientes del Señor estaba Juan el Bautista. O sea, yo imagino al Señor por ahí caminando, jugando entre los camellos, ¿cierto? Con ellos y todo eso, ¿cierto? Así fue la niñez del Señor. Entonces dice, y aconteció que 3 días después, me salté un versículo. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo. Mire esto, el Señor tenía 12 años y ya pasaba eso. Sentado en el medio de los doctores de la ley. Acordémonos cuál es la ley, es el Pentateuco, donde se nos narran justamente todos esos sacrificios y toda la obra expiatoria, la profecía acerca del Mesías y todo eso está allá. ¿Los doctores de la ley se refiere como a los fariseos? Sí, los fariseos, los escribas, los que conocían la Biblia, todo eso, los sacerdotes. Y oyéndoles, y mire esto, y preguntándoles, o sea que había cosas de la ley que los fariseos, los escribas, los sacerdotes no entendían de la ley y le preguntaban al Señor Jesús. ¿Por qué? Porque recuerden que el Señor Jesús más adelante va a decir que la ley hablaba era de Él. O sea, Él es la realidad de la ley. Hacia Él apuntaba toda la ley. Entonces dice así.
Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron se sorprendieron y dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? ¿Cierto? Si uno lee esto en un contexto más cercano a lo que realmente quiere decir el Señor con esta respuesta, es como que Él les dijera: ¿por qué me buscaban si ustedes saben que yo estoy, siempre me la paso acá? ¿Me explico? No es que el Señor esté refutando en un modelo de desobediencia a su papá y a su mamá. Algunos a veces quieren decir eso en este versículo, pero si uno ve a la traducción, al lenguaje más original, ¿cierto? Más bien se refiere a eso. ¿Me explico? Como decir, bueno, porque, no sé, siempre estoy aquí. ¿Me explico? No sé por qué me buscaban si siempre estoy aquí, ¿cierto? Ahora, claro, 3 días él duró ahí con estos doctores de la ley. Entonces dice: mas ellos no entendieron las palabras que les habló, y descendió con ellos y volvió a Nazaret. Y mire la juventud del Señor, la niñez, por lo menos desde los 12 años. ¿Y qué hacía el Señor? Y estaba sujeto a ellos. Porque, hermanos, esa es también nuestra juventud, estar sujetos. ¿Ve? Eso es lo que hoy día no hay en la juventud, ni siquiera hablándolo pues en el sentido natural, ¿no? Estar sujeto a los padres. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Versículo 52 es un versículo clave también en todo esto. Dice: y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. ¿Eh? O sea que, ¿qué es lo que hace el Señor Jesús en todo este tiempo? Que dicen que es oculto. Aquí lo está diciendo claramente: crecer en sabiduría, crecer en gracia. Amén. Y es que, hermanos, esa es la manera como nosotros tenemos de crecer en el Señor, llenándonos de Él, llenándonos de su gracia, estudiando su palabra, llenándonos de sabiduría. Amén. De sabiduría de Él, claro. No estamos hablando de una sabiduría natural, sino una sabiduría de Él que nos vaya enseñando. Leamos un par de versículos más antes de llegar aquí a este momento cumbre. Mire el versículo, capítulo 4, versículo 16. Dice así. Dice así: vino a Nazaret, donde se había criado. Fíjese. Claro, aquí ya tiene 30 años, ¿no? Como va a decir, mira ahí el 3:23. Dice: Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años. ¿Sí? 30 años era la edad de la mayoría de edad en la Biblia. Hasta esa época hasta cuando tenía 30 años, uno era mayor de edad. ¿Sí? Por eso el Señor Jesús hasta sus 30 años estuvo en su casa, sujeto a su padre, sujeto a su madre. Es muy probable, yo pues lo veo así porque en la Biblia hubiese dado algún otro detalle, lo pienso así y veo que no está mal pensarlo así. Probablemente José murió temprano, digámoslo así, más o menos alrededor de sus 12 años. ¿Por qué? Porque la última mención que se hace de José es esta que acabamos de leer, cuando él tenía 12 años. Él murió cuando estaba niño. Además, el Señor Jesús también en la Biblia es reconocido como un carpintero. Él mismo, el Señor Jesús. No solo su papá fue carpintero, sino que él fue carpintero. ¿Sí? La misma Biblia dice que cuando la gente empezó a ver el ministerio público del Señor, decían: este no es el carpintero, este no era el que nos arreglaba las mesas y las sillas, este no era el que llamábamos cuando se dañaba la puerta. Y ahora, ¿de dónde es? ¿Cierto? Pero, hermano, me llama mucho la atención que el Señor Jesús haya estado en su casa hasta los 30 años. ¿Cierto? ¿Por qué, hermanos? Porque ese es el testimonio que nosotros como hijos de Dios tenemos que dar. No es aquí en la reunión. ¿Ven? Es desde cuando cerramos la puerta, pero hacia adentro.
Ahí es donde damos y podemos realmente dar un testimonio. Lo demás es ciencia ficción, ¿cierto? Nuestro testimonio, como el del Señor Jesús, es de la puerta hacia adentro, ¿cierto? En nuestras familias, en nuestras casas, sujetándonos a quien nos tenemos que sujetar y mostrando gracia para con quienes tenemos que mostrar gracia. De otra manera, el Señor Jesús, pues siendo Dios, ¿por qué no a los 16 años? ¿Por qué no se iba ya a su ministerio? Viajar de ciudad en ciudad. Ese va a ser el ministerio del Señor. Viajar de ciudad en ciudad, predicando el Evangelio y todo esto, ¿cierto? Pero si Él hace eso, es como si el Cordero hubiese sido sacrificado en el día tercero, por ejemplo. Y ya no se estuviera cumpliendo la voluntad de Dios y la tipología que el Señor había dado. ¿Ve? Entonces miren lo que dice acá. Dice, Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años. Ahora el capítulo 4, versículo 16. Vino a Nazaret donde se había criado. Esta palabra, ¿no? Criado. Esta palabra es interesante porque criado. A mí me habla mucho, ¿no? Porque no tiene que ver solamente con que el Señor está creciendo en medio de su familia y guardado y en medio de su hogar, sino también como ese servicio que Él había prestado también a los de su casa. Probablemente, como decíamos, Él tuvo que asumir la labor de papá, ¿cierto? O sea que si alguien puede entender lo que es estar lejos de su papá natural, también el Señor Jesús nos va a entender en eso, ¿no? Entonces dice así, donde se había criado, y dice así, y en el día de reposo entró a la sinagoga, ¿qué dice acá? Conforme a su costumbre. O sea que ¿cuál fue la costumbre del Señor por lo menos hasta sus 30 años? ¿Cuál era? Entrar en la sinagoga, ¿cierto? Donde se compartía la palabra, donde se enseñaba la Biblia, donde se enseñaba la ley y la Torá. Ese fue el crecimiento que tuvo el Señor Jesús. En su casa, para con los suyos, ¿cierto? Él era un carpintero, ¿cierto? Probablemente un buen carpintero, ¿cierto? Y al mismo tiempo estar en medio de la sinagoga, donde estaba la palabra, y esa es nuestra juventud, hermanos, ¿cierto? Como acabamos de leer en el Evangelio de Juan, si algunos recuerdan, decía, os escribo a vosotros jóvenes, porque la palabra de Dios mora abundantemente en vuestros corazones y habéis vencido al maligno. ¿Sí ves? Y las dos veces que el apóstol Juan se refiere a los jóvenes, se refiere en un contexto de testimonio, ¿cierto? Y se refiere en un contexto de que la palabra del Señor esté aprendiéndose en nosotros. Amén. Es muy importante siempre la palabra para nuestro crecimiento, hermanos. Siempre eso es la Biblia. Esa fue la realidad en la vida del Señor Jesús. Entonces dice así, dice, entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y esto no es de poca monta, se levantó a leer. ¿Por qué no es de poca monta? Porque en la costumbre judía, ¿cierto? El leer la Biblia, el leer los rollos, que eran los rollos, no era como hoy día que las tenemos así, y obviamente mucho menos en los iPads, ¿cierto? Eran unos rollos grandes, gigantes, que no había muchos, sino que estaban en la sinagoga y eran guardados celosamente, ¿cierto? Y no cualquiera tenía derecho a leer esos rollos. Para leer esos rollos, ¿cierto? O uno tenía que ser fariseo, o uno tenía que ser escriba, o tenía uno que venir de un linaje sacerdotal, como por ejemplo el de Juan el Bautista, que su papá era Zacarías. Pero el papá del Señor Jesús no era de orden sacerdotal. Él venía por la línea de David, de la tribu de Judá. ¿Ve? O sea que esto era como decir, como un laico, ¿cierto? Pero que tenía acceso por el testimonio que todos veían de él, tenía acceso a leer la Biblia en la sinagoga. Se lo permitían. Eso no era pues cualquiera que podía, ¿no? Aquí él estaba delante de los escribas y los fariseos. Que los escribas y los fariseos lo que estaban haciendo todo el tiempo era ver quién no cumplía algo de la ley para aplicar lo que dijera la ley. ¿Ve? Por eso ellos querían apedrear a la mujer que fue allá en adulterio, porque eso decía la ley. Y ahí estaban los escribas y los fariseos para juzgar, para señalar. ¿Me explico? Así que cuando él dice que se levantó a leer, está ante la mirada y ante el aval de toda la ley.
¿Me explico? Esto tiene que ver con el examinar el cordero, ¿cierto? Porque ¿qué decía? Tiene que ser macho, no tiene que tener defecto, ¿sí? Si ese cordero que iban a sacrificar tenía una orejita así caída, ¿cierto? Ese no lo podían sacrificar. Pero Sí. si eran los escribas y los fariseos casi que los principales enemigos de Jesús, ¿por qué lo dejaban? De aquí en adelante, Ah, porque hasta apenas tiene 30 años Es que no lo conocía. y se le concede leer, ¿sí ves? ya. Porque el Señor hasta aquí, Está bien. exactamente, él está sujeto, ¿sí ves? Incluso a ellos mismos. Después el Señor va a tener que enseñarles a ellos que lo que ellos están haciendo está mal. Pero por eso digo que aquí toda esta etapa tiene que ver con el examinar el testimonio del Señor, pero examinar su testimonio privado, interno. Miren una cosa, hermanos. El Señor Jesús, después, su familia misma se va a convertir a Él, ¿cierto? La misma María y sus otros hermanos, ¿cierto? Uno de sus hermanos, por ejemplo, fue Judas. Judas Tadeo Lebeo. Fue hermano en la carne del Señor Jesús. ¿Ve? O sea, él, cuando dice aquí que fue criado, cuando dice que fue a los 12 años, que fueron a buscar a ver dónde andaba, si andaba jugando en los camellos de adelante o en los camellos de atrás, y si estaba con el tío o estaba con los primos o tal, de los que participaron en todas esas escenas de puerta cerrada hacia adentro, fue Judas Tadeo Lebeo. Pero ese no es el Judas que lo... No, No, ese es no, Judas ese es Iscariote. Iscariote. Pero Judas Tadeo Lebeo también fue de los 12 apóstoles del Señor Jesús. ¿Sí? Uno de Pero sus- dicen que también Santiago fue hermano de Jesús. También Santiago, pero Santiago, el escritor de la carta a Santiago, Ajá. él fue hermano del Señor Jesús, pero no fue de los 12 apóstoles. Ah, ok. ¿Sí es? Él fue Jacobo. Jacobo Santiago, el mismo Santiago. Pero Judas Tadeo Lebeo sí. Pero también ese testimonio, ¿saben qué? Cuando ellos escriben sus cartas, la de Santiago y la de Tadeo, la de Judas, que también es una carta del Nuevo Testamento, que es Judas, que es apenas un capitulito, ¿cierto? Como decir, estos dos, ¿cierto? Que fueron testigos oculares del Señor Jesús en su juventud, de lo que hacía a puerta cerrada para adentro, ¿cierto? ¿Saben cómo le van a llamar al Señor en sus escritos? Nuestro glorioso Señor Jesucristo. ¿Sí ves? Le van a llamar. ¿Sí me explico? Y eso es un testimonio muy precioso, ¿cierto? Porque ellos son los que dan testimonio de, como decir, examinar al cordero también, de cierta manera, porque al cordero no solamente se le examinaban las orejas, se le examinaban las patas también, ¿sí? A ver cómo era que andaba. Y si el cordero paradito, se parecía perfecto. Pero si cuando iba a andar, ¿cierto? Tenía algún defecto, No, ese no lo dejaron. entonces ese no se podía sacrificar. ¿Sí me hago entender? No podía tener ningún defecto. ¿Sí ves? ¿Y quiénes estaban para ver el Señor Jesús cómo caminaba? Para ver el Señor Jesús cómo tenía las orejas. Para ver el Señor Jesús si tenía alguna manchita por ahí debajo de la pierna donde nadie le ve. ¿Cierto? Esa es la juventud del Señor Jesús. ¿Cierto? María misma. ¿Cierto? María su madre. O José también. ¿Cierto? Ellos son los que van a dar testimonio y decir, sí, claro, este es sin pecado, ¿cierto? ¿Por qué es sin pecado? Porque no se le vieron frutos del pecado, ¿cierto? Acordémonos que el pecado produce los pecados en plural. Por lo tanto, si no hay pecados en plural, pues es porque no existe el pecado. Todo este examen es el que el Señor Jesús tiene que pasar en todos estos años. ¿Me explico? ¿Y por qué? Porque acordémonos una cosa. El Señor también está resolviendo el problema de la humanidad, ¿cierto? Y el problema de la humanidad justamente fue que pecó. O sea que pecó y por ende murió, ¿cierto? Así que si el Señor Jesús es el que nos va a llevar a la vida, Él no puede tener pecados. Él no puede tener pecados. Amén. Entonces todo este es el testimonio el que se está dando. Entonces si uno lee la epístola a Santiago, él le va a llamar al Señor. Incluso Santiago le va a llamar Dios en su carne. Imagínense ese nivel de revelación, ¿cierto? Porque bueno, claro, salir a predicar y salir a evangelizarle a los que están lejos, a los de Betania, a los de Galilea, ¿cierto? A todos esos lejos,
Claro, ellos le van a reconocer porque va a hacer milagros y todo eso, y muchos van a creer y van a querer seguirle, ¿cierto? Pero sus hermanos, ¿será que sus hermanos pueden validar el testimonio? ¿Cierto? ¿Cierto? Si sus hermanos validan su testimonio, bueno. Si su mamá valida el testimonio, bueno, ¿cierto? Juan el Bautista, imagínense, Juan el Bautista también fue primo hermano del Señor Jesús, o sea que también jugaron, ¿cierto? Porque todo eso está dentro de la niñez normal del Señor, ¿cierto? Y Juan el Bautista también le va a llamar Dios. Cuando llega a sus 30 años, Juan el Bautista dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea que, ¿qué entendió Juan? Ese es el Cordero perfecto. Yo lo he visto. Yo he estado con él durante toda la juventud y toda su niñez y puedo dar testimonio. Este es un hombre perfecto, sin pecado, recto. Hermanos, no ha existido un hombre tan maravilloso en la tierra como el Señor Jesús. ¿Sabe qué dijo el Señor Jesús? Cuando Él estaba en la tierra, dijo que muchos desearían ver su día y no lo apreciaron, porque muchos no le apreciaron. Bueno, yo me uno a esos de esa lista. ¿Cuánto hubiera querido yo apreciar la humanidad del Señor Jesús? Apreciar su juventud en medio nuestro. Imagínense, hermano, una persona perfecta, sin pecado, llena de... Es maravilloso, ¿no? Ese es su testimonio. Entonces, dice así, dice en versículo 16, y entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y mire esta cosa 17, y se le dio, ¿ve?, el libro del profeta Isaías, el rollo. ¿Ah? ¿Se imagina eso? Eso es una honra. ¿Ve? Eso es una honra. Y eso tiene que ver con el testimonio del Señor Jesús. ¿Sí ves? Entonces no hay nada. ¿Usted cree que una persona que recién llega del Tíbet, ¿cierto?, que nunca nadie lo ha visto, ¿cierto?, que llegue allá a una sinagoga y los judíos le van a dar el rollo para que él lea? No, eso es una imposibilidad, ¿cierto? Tiene que ser alguien conocido de Dios, ¿cierto? Entonces dice, y abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. El Señor Jesús conocía la Biblia, conocía la palabra, halló el lugar donde estaba escrito. Es como que Él buscó el lugar donde estaba escrito, ¿cierto? No fue que Él, a ver, ¿qué toca para hoy? Y abrió y ahí leyó. ¿No? Él sabía lo que estaba, y mire el pasaje que Él leyó. Dice así, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos. Esto es la reparación que el Señor tiene que hacer de la humanidad. En esto fue que nos metimos en el Edén. Esta ha sido la historia de la humanidad. A predicar el año agradable del Señor. Y se me hace curioso esto que hace el Señor Jesús aquí. ¿Sabe que el Señor termina aquí, en este versículo? Pero cuando uno va a leer en el Antiguo Testamento este pasaje, que está en Isaías, este es como la mitad del versículo. O sea, el Señor paró. ¿Sabe qué dice después de ahí en adelante? Dice, y a traer juicio. ¿Ve? Pero claro, como es la primera venida del Señor Jesús, y Él va a empezar a hacer eso, a evangelizar, a traer... leyó hasta ahí, como decir, hasta aquí vamos. De esa parte del versículo hacia adelante lo vamos a ver en la segunda venida. Que se va después. Exactamente. Entonces dice, a predicar el año. Y enrollando el libro, lo dio al ministro. Y se sentó a los ojos de todos en la y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Imagínense esa mirada escudriñadora de todos en la sinagoga. Y comenzó a decirles, hoy, ¿cuándo? Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Qué día tan importante, tan interesante. Esto de Isaías se ha profetizado muchísimos años antes, pero dijo, hoy, esta es una... O sea que ¿a quién era que había enviado a Dios? ¿Quién era el que iba a liberar a los cautivos y todo eso? Él. Y ya para esta edad, a los 30 años, él ya sabía quién era él, a qué venía, qué era la voluntad del Padre, cómo era la palabra, qué es lo que tenía que hacer.
conocía ya los tiempos, en qué fecha estábamos, todo. ¿Ve? Delante de vosotros. Y mire este versículo 22. Y todos daban buen testimonio de él. Qué lindo esto, hermanos. Que todos puedan dar testimonio. Y esa debe ser nuestra vida en el Señor. Hacia eso debemos nosotros caminar. ¿Cierto? Porque entonces de que dijera, y en las reuniones todos daban buen testimonio. Porque en las reuniones es fácil dar buen testimonio, ¿cierto? Uno solo dice amén, aleluya, y ya todo. Eso, qué testimonio, ¿cierto? Pero que todos y en todo tiempo, bueno, el Señor nos ayude. Porque eso va a ir formándose en nosotros. Y estaban maravillados de las palabras de gracia. De gracia. ¿Palabras de qué? De gracia. ¿Sí ves? Que salían de su boca. Que el cordero, ¿sabe que había que examinársele? Los dientes. También. Contarle todos los dientes. Que no le faltaran. Si le faltaba una muela, no se podía sacrificar. ¿Ve? Eso habla de nuestra boca. ¿Sí ves? De nuestra boca. Como decía el hermano Weshman Nee. Decía, hermanos, hay que evangelizar todo el tiempo. Todo el tiempo hay que evangelizar. No hay un minuto en el que usted pueda dejar de evangelizar. Pero solamente habla la boca cuando sea estrictamente necesario. ¿Sí ves? ¿Qué quería decir eso? Se evangeliza con obra. Exactamente. Que el testimonio tiene que ser una cosa real. ¿Ve? ¿Me explico? Eso es examinarle la boca al cordero. ¿Cierto? Entonces dice así, dice, maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José? Él les dijo, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en un Capernaum, porque aquí él ya había pasado por Capernaum, haz también aquí en la tierra. Y añadió, de cierto, cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Bueno, vamos a leer ahora. Dice así, dice... Leamos el versículo 32 para terminar acá esta parte de Lucas. Dice, versículo 32. Y se admiraban de su doctrina porque su palabra era con autoridad. ¿Cierto? O sea, las palabras pueden ser solo palabras. ¿Cierto? Cuando la palabra cobra autoridad, cuando se corresponde con lo que se hace. ¿Sí me va a entender? Cuando las palabras van por un lado y los hechos van por otro lado, no tiene sentido. Mire lo que dice Hechos. Veamos aquí Hechos rápido. Hechos capítulo 1. Este libro de Hechos es una belleza. Capítulo 1, versículo 1 de Hechos. Mire cómo dice. En el primer tratado, oh Teófilo, ¿quién está hablando aquí? Lucas. O sea, el escritor del Evangelio que acabamos de leer. O sea que Hechos también podría llamarse Segunda de Lucas. ¿Sí? Segunda de Lucas. Dice, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. O sea que el Evangelio de Lucas, ¿qué es? Todas las cosas que Jesús hizo y enseñó. ¿Y qué está primero? ¿La enseñanza o el testimonio? Mira lo que dice acá, dice, las cosas que comenzó Jesús a hacer, primero, hacer, y luego enseñar. ¿Sí me va a entender? Por eso el Señor primero, y por qué ellos sabían, por qué cuando el Señor hablaba sabían que tenía autoridad. Porque primero había hecho las cosas. ¿Sí me explico? Entonces primero el hacer y después enseñar. ¿Cierto? Imagínense, uno primero va a enseñar y después va a tratar de hacer. ¿Cierto? Eso ya es distinto. ¿Cierto? No debería ser. Y el Señor no lo hizo así. ¿Cierto? Se imagina el Señor primero enseñando cosas que Él mismo no hace. Eso es lo que pasaba en esa época. ¿Cierto? Entonces, hermanos, esta época, este pedazo de la obra eterna de Dios, que es central, ¿cierto? Habla, antes todavía no ha ido a la cruz. Él puede ir a la cruz si todo esto se da primero. Si al Señor Jesús les ha hallado alguna falta, alguna falla, Él no puede ir a la cruz. No tiene sentido que vaya a la cruz. ¿Ven? Si el Señor comete algún pecado,
Da igual que el que vaya a la cruz sea el Señor Jesús de Nazaret, el hijo del carpintero, o que vaya Barrabás, al fin ya todos son pecadores, ¿cierto? Va a ir a la cruz a morir por su propio pecado, porque todos tienen que morir por su propio pecado, ¿cierto? Pero como el Señor Jesús pase esta etapa, ¿cierto? Entonces todo lo demás de ahí en adelante es consecuencia, así como el cordero, ¿cierto? El cordero no puede ser sacrificado si no es perfecto. Si se encuentra un detalle, bueno, ya no tiene sentido que sea sacrificado. ¿Amén? Entonces mire lo que pasa aquí, el Evangelio de Juan. Ya vamos terminando. Nos pasamos mucho. 3 minutos más y terminamos acá. El Evangelio de Juan. Es que empezamos un poquito más tarde, ¿cierto? Sí. Evangelio de Juan. Capítulo 17. Mire lo que dice aquí. Capítulo 17. Capítulo 17 de Juan. ¿Cómo tiene ese subtítulo aquí? En la Reina Valera al menos dice Jesús ora por sus discípulos. Ese es el capítulo 17, es toda una oración que se hace el día de la última cena. Mire lo que dice el capítulo 18. ¿Cómo tiene ese subtítulo? El arresto de Jesús. ¿Me explico? O sea que esta es la última noche, la última cena, la última oración que el Señor hace en medio de los suyos. Y después de esto lo que va a empezar es ya lo que se llama la pasión del Señor Jesús, ¿cierto? Ya el camino como tal a la cruz propiamente dicha. ¿Sí me hago entender? Así que después de esto ya ahí sí comienza el camino a la cruz. Pero mire lo que pasa aquí en el capítulo 17, está orando el Señor Jesús y dice así, el versículo 4, dice, yo te he glorificado en la tierra. ¿Ve? Hasta aquí el Señor está hablando. Aquí el Señor tiene 33 años, 3 años después de que comenzó su ministerio. He acabado, y esta es la frase que quería resaltar, he acabado la obra que me diste que hiciese. Pero ¿cómo así que el Señor dice aquí que ya acabó la obra? Si ni siquiera ha ido a la cruz, todavía no ha resucitado, todavía no ha sido sepultado, no ha resucitado. Y ya el Señor dice, he acabado la obra que me diste que hiciese. ¿A qué se refiere esta obra? Ahora es curioso también, después cuando está en la cruz va a decir consumado es. Entonces al fin, ¿cuándo fue que hizo todo? ¿Cuándo fue que consumó las cosas? ¿Allá en la cruz o fue aquí? Porque aquí todavía ni siquiera ha sido arrestado y el Señor dice, Padre, he acabado la obra que tú me diste que hiciese. ¿Qué quiere decir eso? Que tienen como esas etapas la obra del Señor. ¿Sí me va a entender? ¿Y ya había sido transfigurado o tampoco? Sí, ya había sido transfigurado. Como que ya está maduro. Exactamente, pues ya está, o sea, hasta aquí había que hacer una obra y esa obra se acabó. ¿Y cuál era esa obra que había que acabarse? La que acabamos de ver, la examinación, el testimonio. Ya había predicado, ya había dado toda su enseñanza, ya había aclarado toda su doctrina, pero su testimonio es parte fundamental de esto. Si hasta aquí el Señor Jesús hubiese cometido algún pecado, entonces ya no hay necesidad de ir a la cruz, o sea, no tiene sentido. Ni para nosotros, ni para los antes, ni para Dios, ni va a arreglar ningún problema, ¿cierto? Ya el pecado está otra vez en él, así que ya no tiene esto solución. Cuando el Señor dice, he acabado la obra que me diste que hiciese, entonces es como si el Señor dice, cumplí, Padre, esto. Hasta aquí ya cumplí, terminé esto. De ahí en adelante, hermanos, lo que sucede es consecuencia de haber vivido todos estos 33 años. ¿Me explico? Es como que han pasado esos 10 días primeros de examinar el Cordero. Entonces, si durante esos 10 días no se halló mancha, ni desviación, ni nada, ni defecto, entonces ahora sí, este Cordero es el que va a ser sacrificado. ¿Sí ves? Y empiezan ese camino ya directamente a la cruz del Calvario. Amén. Entonces dejemos hasta ahí por causa del tiempo. ¿Por qué? Porque es necesario ver, digamos, con cierto detalle, los versículos que consuman ese examen. Terminando esta parte, vamos a ver por qué era necesario hacer todo este proceso de cara a la solución. Amén. Entonces, bueno, hermanos, dejemos hasta ahí, porque es que me parece importante pasar despacio
por el examen que hace el Señor de Pilato del Señor Jesús, el que hace Herodes, el que hace Anás y Caifás, el que hace su misma familia, su misma casa.